Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta Jorge, ¿qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. Visita de Abbas en España. El enviado de la ONU para Oriente Medio alerta de un devastador conflicto si falla la reconciliación entre las facciones palestinas. Arabia Saudita intenta suavizar las críticas sobre su acercamiento a Israel. La Liga Árabe quiere que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas discuta las violaciones de Irán en Oriente Medio. Estos son los titulares de hoy. Después hablaremos con Raquel en la agenda cultural. Ahora hablamos del rey español Felipe VI, que ha subrayado ante el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, que visita el país estos días, que no hay alternativa a la solución de dos estados democráticos para lograr una paz sostenible y duradera en Oriente Próximo y atender así, dijo, de igual forma, las legítimas aspiraciones de ambas partes, la soberanía palestina y la seguridad israelí. En el almuerzo ofrecido en el Palacio Real se mostró orgulloso de la decisión del Parlamento español en la que instó a su gobierno a reconocer el Estado de Palestina y espera que España haga efectivo ese reconocimiento en un tiempo próximo. Por su parte, Abbas ha invitado a los reyes a celebrar junto a él la Navidad en Belén y aludió implícitamente a la crisis catalana para garantizar su firme postura de apoyo a la unidad del pueblo y el territorio de España, dijo. En cuanto al presidente Rajoy, le transmitió a Abbas su compromiso con el proceso de paz de Oriente Medio y con la solución de dos estados, además de apoyar el proceso de reconciliación palestina. Bueno, Abbas, las declaraciones que hicieron los que se encontraron con Abbas son las lógicas en este tipo de situaciones. Todo el mundo dice lo mismo, la solución de dos estados. Y tenemos a dos pueblos que coinciden en que la solución es los dos estados. Entonces, ¿por qué no se llega a la paz? ¿Por qué no hay una negociación siquiera? Pues evidentemente porque el problema no es eso. La solución de los dos estados está clarísimo que es lo que todo el mundo quisiera tener. Incluso los israelíes, aunque alguno lo dude. El problema es que cada vez que hay que negociar, pues una de las partes pone un montón de condiciones previas que son más allá de lo que se pueda negociar. Es decir, por ejemplo, si se admite el derecho de retorno de los palestinos a sus tierras, no a una compensación, etcétera, etcétera, sino que dicen todos los palestinos que vivían, por ejemplo, en Tel Aviv, en la zona de Tel Aviv, antes de 1948, pues tendrán derecho a volver y a recuperar sus tierras, ni siquiera a ser compensados, ¿no? A volver al mismo sitio. Si hay ahí un edificio, un hotel 5 estrellas, hay que tirarlo abajo y devolverle ahí la tierra arada. Evidentemente eso no se puede hacer, eso destruiría, aparte, todo el carácter que pueda tener Israel que ha construido en estos 70 años, con lo cual una cosa son las declaraciones y otra es la realidad. Y uno de los casos más llamativos es este oportunismo de Mahmoud Abbas al aludir implícitamente a la crisis catalana y decir la firme postura de apoyo a la unidad del pueblo español, etcétera. Pues durante lo que fue el proceso la cosa no fue así. Es más, si se le pregunta a la mayoría de los grupos que participaron en el proceso independentista, pues son firmes, apoyan firmemente todas las posturas del lado palestino, que no del lado israelí, a pesar de la propaganda de que en la crisis catalana había un lado que estaba muy apoyado en Israel, en todo caso sería el PDCAT, pero no la CUP, evidentemente, etcétera, etcétera. Y dentro de Esquerra Republicana también había elementos a favor y en contra, pero más en contra de Israel que a favor. Así que esto también es de carácter oportunista. Bueno, se ha hecho la foto. El tema es que a mí esto me chirría un poco porque me parece que es una manera para convencerse a sí mismo, a España, de que no se ha pasado de la raya por reconocer
por admitir la visita del presidente israelí hace unas semanas. Entonces bueno, si bien el presidente israelí, que estaban haciéndolo porque hacía 25 años que no venía nadie en funciones y porque se cumplían 30 años de las relaciones diplomáticas. Si viene un representante de Israel, pues inmediatamente tiene que venir un representante del otro lado, sea o no un Estado. Y a mí me parece que este tipo de simetrías absolutamente exactas y sin lógica tampoco reflejan ni sirven para mucho. El enviado de la ONU para Oriente Medio, Nikolai Mladenov, alertó de un devastador conflicto si falla la reconciliación entre las facciones palestinas que afrontan estos días una reunión clave en El Cairo para avanzar en ese proceso. Si el proceso falla, desencadenará el colapso de la ley y el orden en Gaza por la imprudente acción de extremistas o por elección estratégica, advirtió. Mladenov apoyó la vuelta de la autoridad palestina al control de la mayoría de los ministerios de Gaza y los cruces fronterizos con Israel y Egipto, pero insistió en que la transferencia de la gestión civil y de seguridad debe ser completa. 13 partidos palestinos abordarán en El Cairo los puntos más complejos de la reconciliación, como la reforma de la OLP, la formación de un gobierno de unidad o la seguridad en el enclave costero y el control de las armas que poseen los grupos terroristas. Bueno, todo esto que está diciendo Mladenov en realidad es, con otras palabras, también lo que hemos estado diciendo aquí en Radio Sefarad. Está muy bien, suena muy bien esto de la reconciliación palestina. Incluso no es algo que es implícitamente malo para Israel, que los palestinos se unan y tengan una misma voz y que sea una voz legitimada de alguna manera por algún sistema democrático, etcétera. Cosa que no solamente falla en Hamás, también falla y mucho en la autoridad palestina, que como decimos siempre, pues tiene ahí a Mahmoud Abbas subido al cargo hace 10 años sin ningún estamento de elección en los últimos 10 años que se haya ratificado. Pero más allá de esto, lo que pone en evidencia estas declaraciones es que lo que ahora tienen que revisar en El Cairo es exactamente las bases sobre las que se va a sustentar esta reconciliación, porque no es suficiente con decir, bueno, se van a hacer cargo de los pasos fronterizos la OLP, porque se había hablado de que se tenía que reformar la OLP, se tenía que formar un gobierno de unidad y quién va a controlar en la seguridad en la franja de Gaza y qué va a pasar con las armas que tiene Hamás. Todos estos temas como que se habían postergado, dijeron, bueno, es una estrategia que hay como para sacar adelante algún resultado, que es decir, bueno, vamos a dejarlo más difícil para más adelante. Pero el problema es que cuando llega ese momento de más adelante, pues resulta que todo lo que habías construido no sirve para nada. Son castillos de arena y a la primer soplo se vienen abajo. Así que espero que esta reunión en El Cairo sirva para algo, sirva para una verdadera reconciliación palestina y para que se lleguen a acuerdos que supongan introducir algo de lógica, algo también de autocontrol dentro de las facciones palestinas, que se sometan a cierto régimen democrático interno que permita actuar a los gobernantes con la legitimidad que les pueden dar las urnas. Arabia Saudita intenta suavizar las críticas sobre su acercamiento a Israel y sostiene, por el contrario, su posición de que la paz será posible solamente tras un acuerdo israelí-palestino. No existen relaciones entre Arabia Saudita e Israel, manifestó el canciller saudita, sino una iniciativa de paz árabe que es la hoja de ruta para alcanzar la paz y normalizar las relaciones entre Israel y los países árabes. Se refiere a los documentos firmados por los miembros desde la cumbre de la Liga Árabe de Beirut en 2002 y hasta la cumbre de Amán de este año. Las condiciones son claras: 2 estados, un estado palestino cuya capital sea Jerusalén Oriental. Con respecto al resto de las cuestiones, se podría buscar un entendimiento entre los israelíes y los palestinos, dijo.
Las sospechas de relaciones de Arabia con Israel surgieron tras la publicación de la inusual entrevista ofrecida por el comandante de las Fuerzas Armadas israelíes a un medio de comunicación saudita, en el que dijo que Israel está dispuesto a compartir información de inteligencia con los países árabes moderados, entre ellos Arabia Saudita, y que con respecto a Irán hay acuerdo total entre nosotros y los sauditas. Sí, Arabia Saudita ahora tiene un problema. Está reunida con la Liga Árabe, como estaban ahí señalando. También en el Cairo, donde también se está reuniendo, digamos, la dirigencia de los palestinos que comentabas. Y bueno, los delegados de los países árabes dicen, vosotros, ¿qué pasa, sauditas? ¿Estáis teniendo relaciones diplomáticas con Israel? Bueno, los sauditas tienen que negar lo más evidente, que relaciones diplomáticas como tales no existen, pero lo que sí hay es mucho acercamiento, porque si no, fíjate cuándo en todos estos años un medio de comunicación saudita iba a pedir entrevistar a un representante del ejército israelí. Eso era totalmente inconcebible. A ellos les parece sorprendente que el comandante de las Fuerzas Armadas israelíes se haya prestado a la entrevista. Pero esa entrevista estaba ahí disponible hace 70 años. Los momentos de acercamiento que ellos ahora están descubriendo, que acercarse a Israel no supone perder un brazo o que te muerdan, pues estaban ahí todo el tiempo. Y estaban ahí también en el año 47, cuando se propuso la partición del mandato británico a Palestina en 2 países, y la Liga Árabe lo negó, lo rechazó y mandó a todos los ejércitos a invadir ese territorio. Ese es el cambio que está sufriendo, no es solamente de Arabia Saudita. El cambio lo está sufriendo todo el mundo árabe en Oriente Medio. Porque ahora todo el mundo se replantea, bueno, sí, históricamente, está bien, esto se hizo en 1917 porque se vino abajo el Imperio Otomano, todas esas cosas de la historia ya las sabemos. Ahora el tema es cómo vivimos con eso y cómo construimos un futuro. Y en Arabia Saudita, por ejemplo, ya hemos hablado muchas veces de este nuevo personaje, el príncipe Mohammed bin Salman, que está impulsando un cambio de mentalidad para que la idea no sea solamente lo que está escrito en el Corán como regla de acción en la vida. No se puede ir por la vida haciendo lo mismo que se hacía en el siglo VII o en el siglo VIII a estas alturas. Entonces, han visto que la fuerza militar para arrollar a Israel no ha servido en los últimos 100 años. Y encima, que Israel, que era ese ocupante, entre comillas, que venía de casi el exterminio en Europa, pues en ese tiempo, sin tener los recursos naturales del petróleo, ni agua, ni nada, pues han construido un país que se ha ubicado, ha saltado de la última fila a los primeros puestos de los países internacionales, y esto es lo que los dirigentes modernos del mundo árabe quieren, porque ya ven que esto de malgastar las fortunas que da el petróleo en coches de lujo y todo eso, pues no se sostiene, porque entre otras cosas tampoco el petróleo es para siempre, no es eterno, en algún momento se va a acabar. Así que pues Arabia Saudita está cambiando y el resto de los países árabes están cambiando, y la evidencia ya empezó, como cita la propia Arabia Saudita, para decir, no, esto responde a algo que empezó en el 2002, que se llama la Iniciativa de Paz Árabe. Ya entonces ellos empezaron a comprender de que había que abrir nuevos caminos y nuevas posibilidades, que si bien las negociaciones tenían que ser entre israelíes y palestinos, en lo que respecta al mundo árabe, pues tampoco ellos iban a poner más van a poner más palos en las ruedas del proceso, que iban a admitir las situaciones de paz a las que pudieran llegar judíos y palestinos en esta división en 2 estados.
Ellos lo único que en esta declaración han reiterado, recoge la iniciativa de paz árabe, es que el Estado palestino tenga la capital en Jerusalén Oriental, cosa que también ha sido contemplado en algunos de los acuerdos de paz, por ejemplo los de Anápolis a principios del siglo XXI, que luego también se han rechazado. Así que el problema es que ellos dicen, bueno, esto terminará de solucionarse cuando hablen israelíes y palestinos y solucionen el resto de las cuestiones. Pues el resto de las cuestiones son muchas cuestiones y sobre ellas, si bien el resto de los países árabes ya han dado el brazo a torcer en el sentido de que no van a reivindicar la retirada total de los judíos de Medio Oriente, pues hay otras facciones dentro del mundo palestino que sí todavía pretenden lo mismo. Por ejemplo, el mundo cercano a la yihad, a Hamas, a Hezbollah, etc. Y justamente de eso habla la última noticia. La Liga Árabe llamó en una reunión extraordinaria en El Cairo al Consejo de Seguridad de la ONU a que convoque un encuentro para discutir las violaciones de Irán en la región de Oriente Medio, incluido el suministro de armas a milicias terroristas en el Yemen. Este encuentro de emergencia se ha celebrado porque Arabia Saudita acusa a Irán de estar detrás del misil lanzado a principios de este mes por los rebeldes yemeníes hutíes contra Riad, interceptado por las Fuerzas Armadas sauditas, y de una explosión ocurrida en un oleoducto en Bahrein el pasado día 11, atribuida entonces a un sabotaje realizado por terroristas. La entidad condenó también las continuas injerencias de Irán en los asuntos árabes que alimentan el sectarismo y los conflictos sectarios. Asimismo, culpó al grupo libanés Hezbollah, al que calificó de terrorista y que forma parte del gobierno libanés, de apoyar el terrorismo con armas sofisticadas y misiles balísticos. Arabia Saudita e Irán, grandes rivales regionales, no mantienen relaciones diplomáticas desde enero de 2016 y apoyan a bandos opuestos en la guerra del Yemen y en la crisis del Líbano. Sí, de esto de la guerra del Yemen, de la crisis del Líbano, hemos venido hablando últimamente, pero fíjate tú, Alejandro, hasta qué punto llega esta postura de enemistad que en el propio Consejo de la Liga Árabe, Arabia Saudita, llama a Hezbollah grupo terrorista. Evidentemente se puede dar el lujo, entre comillas, de llamarlo así, porque es un grupo financiado, armado y digamos, apoyado por Irán, que es el gran enemigo. Pero hasta ahora, cualquiera que estuviera combatiendo a Israel no podía ser llamado terrorista. Ni Hezbollah, ni Hamas, ni la yihad islámica, etcétera, etcétera. Ahora resulta que Hezbollah es un grupo terrorista, ahora resulta que a Hamas lo tienen muy corto a través de la colaboración que mantienen con Egipto, que es el que está tratando de controlar a la gente de Hamas y darle paso a la gente de la OLP. Pero es que el conflicto de intereses es tal que ahora resulta muy evidente, por este lanzamiento de misiles, por ejemplo, que los conflictos locales les pueden alcanzar muy de lleno. Es decir, si los hutíes les pueden lanzar misiles iraníes, si también pueden llegar misiles de este tipo a Bahrein, el problema no es que Hezbollah, cuando termine la guerra de Siria, ataque a Israel. El problema es que Hezbollah, cuando acabe la guerra de Siria, va a atacar a otros países árabes. El problema de Hezbollah no va a ser tanto con Israel como con los países árabes, igual que Irán. El problema de Israel tiene como enemigo que ha declarado la voluntad de eliminarlo del mapa a Irán y a sus delegados o proxies por ejemplo, en Hezbollah y en otros grupos que actúan en el Oriente Medio. Pero también tiene claro que tanto Irán como los delegados, los proxies, tienen un enemigo mucho más arrogante, potente y que tiene mayor urgencia de oponerse a ellos,
que son los países suníes liderados ahora mismo por Arabia Saudí y otros gobiernos de la zona. También está allí en ese frente Egipto. Y entonces el problema nuevamente es que Israel está en el medio de todo esto y lloverá fuego por sobre sus cabezas. Y aunque Israel pueda armarse para detener las agresiones de los países vecinos, muchas veces, como está sucediendo, por ejemplo, en la frontera de Siria, pues los propios disparos entre ellos, los propios ataques entre otras fuerzas de la zona pueden alcanzar a su propia población. Así que, desgraciadamente, 6 años después de iniciada la guerra civil siria, y que ahora parece que, claro, que como está siendo vencido el Daesh, pues eso puede acercar el fin de la guerra de Siria, pues lo que me parece que hemos asistido en estos 6 años es a la batalla de Siria, no a la guerra de Siria, porque la guerra real es una guerra civil, pero es una guerra civil en todo el mundo musulmán, en todo el Oriente Próximo. Y esto es el primer capítulo, o un capítulo importante, pero no el definitivo, de cómo va a quedar repartido el mapa de las hegemonías y de los límites en esta conflictiva zona del mundo. Bien, pues hasta aquí la primera parte de las noticias. Ahora hacemos una breve pausa para regresar con la agenda cultural. Pues nada, después de esta pequeña pausa ya estamos con Raquel aquí en la Agenda Cultural. ¿Cómo estás? Hola Alex, muy bien. Hola a todos. Les hablamos ahora de temas culturales, comenzando por... Con una invitación. Una invitación, bueno, en muy Centro importante. Sefarad. Centro Sefarad, bueno, los directores generales de Casa Árabe, Centro Sefarad Israel y Casa África nos invitan al espectáculo Hansa para Soñar, que clausurará el 10º aniversario de las 3 instituciones. Ya saben que son instituciones que pertenecen al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y esta clausura tendrá lugar en el Teatro Fernán Gómez, que es el Centro Cultural de la Villa, el próximo 5 de diciembre a las 6:30 de la tarde. Va a consistir en una actuación en la que la danza y la música, bueno, pues hablarán de este encuentro de culturas, la cultura árabe, la cultura judía y la cultura africana. Hansa para Soñar es el título de este espectáculo. La música flamenca, sefardí, árabe y africana acompañan al baile en este espectáculo creado por los bailarines Leila Brouking, que conocemos muy bien aquí en Radio Sefarad, y Mohamed El Sayed, que cuenta además con la maravillosa colaboración del músico multiinstrumentista, perdonen, Tanta sudanés. ¿Ves? Yo también me trabo, tanta multiculturalidad pues también hace que nos tropecemos en los multiinstrumentistas. Perdonen, bueno, el nombre lo voy a intentar decir mejor. Wafir Gibril es un virtuoso. Hansa, es un símbolo, la Hansa es un símbolo de protección que comparten judíos y musulmanes. Estos 3 grandes artistas desean compartir su pasión por la música y por la danza a través del poder evocador de este nexo común y de la expresión artística como forma de espiritualidad. Así que ya saben, 10º aniversario de estas 3 instituciones lo celebran con este Hansa para Soñar. Bueno, pues ya saben, en el Teatro Fernán Gómez el 5 de diciembre a las 6 de la tarde. Y bueno, no vamos a poder dejar la vestimenta de gala porque tenemos otra invitación, Alex. Bueno, pues nada, no nos vamos a cambiar. El pijama lo dejamos para cuando lleguemos, que desde las 6 hasta cuando lleguemos aquí seguro que hay tiempo de celebrar. Es el día 29 de noviembre, bueno, ¿vale? Pues entonces nos podemos cambiar para ponernos de gala otra vez. Sí, tienes razón, vale. Bueno, otra invitación, como les decíamos, al estreno en España del documental Ben Gurión, Epílogo, es en versión original subtitulada, que se va a producir el miércoles 29 de noviembre en el aniversario de la resolución 181 de la ONU, ya saben, el aniversario del plan de partición de la ONU, que conmemoramos ahora. La hora es a las 25:45, el lugar, el Círculo de Bellas Artes de Madrid. A las 25:45, un poco difusa la hora.
¿21:45? 21:45. ¿Qué he dicho? 25. Nos hemos Madre pasado mía. 4 horas. La hora 25. Hora 25 en la cadena SER. No. 21:45. 29 de noviembre a las 21:45, Círculo de Bellas Artes, estreno en España del documental Ben Gurión, epílogo. Este encuentro comenzará a las 21:45 con una presentación. A las 22:15 se proyectará el documental y después a las 11 habrá un vino y un aperitivo. Una hora, oye, muy Bueno. bien. El Cine Estudio del Círculo de Bellas Artes es el escenario de este estreno. Ya saben que está en la calle del Marqués de Casarriera, número 4, en Madrid. Lo organiza la Embajada de Israel en España y colaboran Centro Sefarat Israel y también el Círculo de Bellas Artes. Muy bien, pues una cita que está ya a finales de este mes y a la que les invitamos desde aquí, desde Radio Sefarad. Y seguimos con invitaciones. Más invitaciones. Y bueno, además se ve que llegan las fechas ya de fin de año y tenemos invitaciones por todos sitios. Bueno, esta es una propuesta, más que una invitación que nos llega desde Centro Sefarat Israel. Uh-huh. Y en torno a un personaje que aquí en Radio Sefarad queremos y admiramos mucho, que es Cansinos Asens. Centro Sefarad organiza un ciclo dedicado a la figura de este escritor insigne. El día 27 se producirá la sesión 1 del Valle y Cansinos Asens, dos poetas de Sevilla. Arpa Fiel es el título del poemario de Adriano del Valle que le hizo merecedor del Premio Nacional de Poesía en el año 1941. Un intelectual en contacto con todas las vanguardias, que conocía a todos los que eran en ese momento, y entre la galería de personajes con los que se relacionó destaca Rafael Cansinos Asens. Ambos colaboraron en la redacción del Manifiesto Ultraísta y fueron decisivos en la edición de la revista Grecia, en la que el futurismo, cubismo, daísmo y expresionismo vivificaron la tradición literaria española. El nieto de Adriano del Valle, el también escritor Ignacio Izquierdo del Valle, y Bruno Ariel, bibliógrafo, y José Manuel Laureiro, también muy querido aquí en Radio Sefarad, participarán en una velada en la que se tratará la mutua influencia entre Del Valle y Cansinos Asens. Algunas imágenes y una breve lectura del relato El Desterrado animarán la conversación. Será el 27 de noviembre a las 7 de la tarde en el Palacio de Cañete. Y el día 29 continúa este ciclo Cansinos Asens con la sesión 2 titulada Rafael Cansinos Asens, ese gran desconocido. Será una conferencia que impartirá José Manuel Laureiro y tiene como objeto reivindicar la importancia que tuvo en su tiempo y que tiene en la actualidad la obra de Cansinos Asens, periodista, poeta y novelista. El candelabro de los 7 brazos, El pobre baby, El movimiento, La nueva literatura son algunas de las obras de este escritor que es una referencia para el mundo judío por dos aspectos que se complementan. Por un lado, porque se erigió en cronista de la época de creación de la Comunidad Judía de Madrid, del retorno, y por otro lado porque su propio desarrollo personal y artístico le impulsaron al regreso a sus raíces judías. Uno de los principales animadores del movimiento ultraísta, un autor fundamental que conoceremos mejor gracias a esta conferencia de José Manuel Laureiro, en la que también intervendrá Anum Barriuso. Les suenan los nombres seguro porque ellos dos son los autores del libro El Norte de Sefarad, porque fueron colaboradores pioneros de Radio Sefarad, amigos siempre, están detrás de la organización del Congreso de Zamora, o sea que será un placer intentar hablar con ellos, en este caso de Rafael Cansinos Asens. Bueno, pues con esa invitación desde Radio Sefarad a hablar con ellos y el saludo desde luego. Y recordar, perdona Alex, sí. 29 de noviembre también a las 7 de la tarde. También a las 7, muy bien. Pues recordamos 27 y 29 a las 7 de la tarde. Así nos despedimos hoy aquí en Radio Sefarad. Gracias, Raquel. A ti y a todos. Hasta mañana. Hasta mañana.